Les recordamos a todos nuestros participantes que disponemos de 2 salas de transmisión, la sala A través de la cual usted podrá seguir las conferencias en idioma español, y la sala B, en la que podrá seguirlas en idioma inglés. Las empresas hoy tienen nuevas oportunidades y se perfilan hacia modelos de negocio transformadores. El rol de las empresas en esta revolución tecnológica que atraviesa el mundo es de suma importancia en el desarrollo de la sociedad. Desde Seattle, Estados Unidos, damos una cordial bienvenida a Orlando Ayala. Él es consultor internacional y miembro de la Misión Internacional de Sabios. Es colombiano y trabajó varios años con Bill Gates como integrante de su equipo directivo. En los últimos años, con Microsoft, estuvo en China, donde expandió la estrategia de la compañía en más de 20 ciudades. Y desde Baltimore nos acompaña Orlando Ayala. En su conversatorio lo acompañará Julio Rojas Sarmiento, vicepresidente ejecutivo del Banco de Bogotá, quien hará unas reflexiones sobre el tema de visión corporativa futura. Para introducir a esta conferencia, Gerencia en tiempos disruptivos, los voy a dejar en compañía de el doctor Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda. Bienvenidos a los tres. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este tercer y último día de nuestra convención virtual de Fasecolda. Los acompaño desde aquí, desde los estudios en donde estamos desarrollando esta convención, informándoles que el doctor Miguel nos va a acompañar más adelante, porque se encuentra en este momento en Presidencia de la República, desde donde junto con el presidente hará la clausura de este evento. Entre tanto, quiero darle la bienvenida a Orlando Ayala y a Julio Rojas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que Orlando está en Seattle, sé que Julio está en Baltimore, y en esta virtualidad, en esta oportunidad que nos brinda los medios tecnológicos, agradecerles de nuevo por habernos aceptado la invitación de acompañarnos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, Julio, Orlando, el servicio de ustedes. Muy buenos días para todos. Julio, buenos días. Carlos, buenos días. Muy agradecido por la invitación. Y quisiera empezar este conversatorio, y sé que hay un video que van a arrancar desde el punto central, así que por favor vamos a proceder. Once upon a time, business as usual was often good enough. Un momento, seguir con los negocios como siempre era suficientemente bueno, pero ya no. Hacia donde vamos, lo suficientemente bueno está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo es igualmente excelente, donde el desempeño es lograr la perfección, prácticamente solo queda un espacio en el cual innovar. Usted. En este momento, usted es una parte central en el huracán desenfrenado del cambio de la digitalización, movilización, aumentación, desintermediación, automatización, y la lista continúa. La ciencia ficción se está volviendo ciencia. Piensen en cómo conducir carros o computadores que pueden aprender y pensar. La forma en la que nosotros trabajamos nunca será igual. Las habilidades que requerimos van a ser radicalmente diferentes. Ganar o perder ahora es más rápido que cualquier momento antes. ¿Y cuál va a ser su respuesta? ¿Cómo va usted a descubrir nuevas oportunidades en uno de los tiempos más transformadores en la historia de la humanidad? ¿Está usted dirigiendo el cambio o está siendo dirigido por este? La disrupción se ha vuelto la nueva normalidad, y con el cambio, que siempre es gradualmente, pero de repente las cosas han dejado de suceder gradualmente. Este cambio es exponencial. Todo lo que solía ser conectador es inteligente. Los fincas, los cuerpos, incluso nuestros cuerpos van a estar llenos de sensores y van a comunicarse entre sí. Estas cosas han cambiado por completo el juego de manera combinatoria. Amplifican cada elemento generando una tormenta perfecta de cambio. Cloud computing, Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Deep Learning que alimenta la robótica. Sin embargo, todo lo que no puede ser digitalizado o automatizado será extremadamente valioso.
las características de los humanos como creatividad, la imaginación, la intuición, la noción de la ética va a ser incluso más importante en el futuro, ya que las máquinas son muy buenas para simular, pero no para hacer. Sí, los robots y los software van a ser gran parte de nuestro trabajo, pero esto nos va a permitir enfocarnos en cosas que no pueden ser automatizadas. El imaginarse el cambio al cuadrado, tenemos que empezar a comprometernos con lo que podría ser y no solamente con lo que vemos que ya existe el día de hoy. Inmersas en el futuro, a 5 a 7 años en el futuro, tenemos que ir más allá de la tecnología y los datos para llegar a los insights y entendimientos y sabiduría del ser humano. La tecnología representa el cómo del cambio, pero los humanos representan el por qué. El futuro tiene que ver con modelos de negocios holísticos. La oportunidad de ser líquido y flexible, de aprender a tiempo, no solamente por un solo caso, sino con transformaciones completas y no con sistemas individuales, pero nuevos ecosistemas. La humanidad es el último valor que nos queda. Vamos a relacionarnos y comprar cosas por las experiencias que nos brindan, por su poder transformador. El futuro no solamente sucede, el futuro se hace que suceda. La nueva forma de trabajar va a ser acoger la tecnología, pero no convertirnos en ella. El futuro está en la tecnología, sin embargo, el futuro más grande yace en trascenderla. Vivamos y lideramos desde aquí. Bien, ya tenemos visibilidad en mi pantalla. De nuevo, un saludo muy cordial desde aquí, desde Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos. Mis felicitaciones a Fasecolda por convenir este tipo de reflexiones. Obviamente estamos en un momento desafiante a nivel global, de eso pues creo que todos estamos claros. Y aunque había muchos interrogantes, verdaderamente se nos abren una serie de interrogantes profundos en todos los ángulos, para todas las industrias, para todas las instituciones. Estos interrogantes parten quizás por una pregunta relativamente simple, y es, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo me debo transformar? Es una pregunta muy individual, es una pregunta a nivel de nación, así como lo es una pregunta a nivel de cada institución. Este tema de la tecnología, como un poco se trató de reflejar en este video, es importante hoy más que nunca verlo desde el punto de vista del impacto humano, de la capacidad de poder crear y amplificar al ser humano en todas sus posibilidades y en todo lo que lo rodea. Y la pregunta también pasa por ser, ¿va a estar esto disponible para todos o solamente para algunos pocos? Yo quiero centrar mi charla, que será de más o menos 30 minutos, en tratar de conectar y aterrizar en toda esta discusión tecnológica cómo llegar a un punto preciso de cuáles son los elementos que se deben considerar de una manera organizada, de una manera estratégica. Estoy seguro que ayer en la presentación, no sé cuántos de ustedes asistieron a la presentación de Rob Galbraith con su libro El final de los seguros como los hemos conocido. Así que yo no soy un experto en seguros, he pasado 40 años en tecnología y estoy seguro que ayer escucharon de Rob una gran cantidad de escenarios muy aplicados a seguros, pero déjenme quizás intentar aterrizar los conceptos que yo considero son muy importantes tener en cuenta en el proceso de reposicionar una organización e inclusive de reposicionarse individualmente hacia el futuro. Y pasa por ese primer elemento, y es que estamos viviendo por primera vez en la historia de la humanidad una convergencia tecnológica y digital que no tiene precedentes. Esto está ocurriendo al mismo tiempo en que hay una gran divergencia global desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, social, económico. Y son dos fenómenos que los dos son necesarios, pero que causan tremendos interrogantes de cómo realmente las transformaciones deben ocurrir para que las organizaciones y las personas sigan avanzando. Entonces, déjenme tratar de aterrizar estos conceptos desde el punto de vista de tecnología, en los que yo considero realmente son importantes de tener en cuenta, de pensar en cómo los estoy utilizando, cómo los pienso incorporar un poco al desarrollo estratégico de una institución. Y quiero referirme por ahora a la gran convergencia digital.
Y noten que hablo de gran convergencia digital, no hablo de gran convergencia tecnológica. Ya llegaré ahí. Pero arranquemos por la gran convergencia digital. Y son realmente, se habla mucho de la cuarta revolución industrial, de todo lo que contiene, pero en mi opinión hay 4 fuerzas, hay 4 aspectos de esta revolución que son muy importantes. Y que cuando los miro independientemente son muy poderosos, pero cuando realmente vienen combinados es cuando se genera esta convergencia que tiene una transformación profunda o que va a crear una transformación profunda. Esencialmente de todas las instituciones, ninguna de ellas se va a quedar sin estar afectada de una manera u otra por esto. Arranquemos por esas 4. El primero es obviamente el tema de ultraconectividad. En este contexto, la proyección es que para el año 2050 habrá 50.000 millones de dispositivos, de sensores inteligentes, desde una pieza o como esta camisa, hasta por supuesto lo que conocemos los teléfonos, en fin, sensores. Ya habrán escuchado quizás ayer el tema de que este tema de sensores va a ser importante con respecto a medir el comportamiento de las personas en la industria de seguros, para proyectar un poco el tema de riesgo. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que estamos en un proceso de ultraconectividad y en donde cada átomo, y todo lo que tocamos es átomos, puede tener la capacidad de ser inteligente y hay una escala que nunca ha tenido precedentes. El segundo tiene que ver con el efecto de red. Y aquí no me refiero solamente al tema de las redes sociales. Aquí me refiero al hecho de que la capacidad de conectividad y de ultraconectividad por definición incluye este aspecto de redes en donde hay comunicación de dispositivo a dispositivo, de sensor a sensor, muchas veces sin la intervención del ser humano en sí. Así que se crea un efecto de red que realmente permite la capacidad de análisis en cada punto de una cadena de valor habilitada por esta ultraconectividad desde que se produce un producto hasta que se consume un producto. Tercero, viene el tema de que también por primera vez en la industria o en la historia de la humanidad tenemos capacidad de computación ilimitada, tanto en su almacenamiento como en su procesamiento. Aquí estamos hablando de la computación actual, pero se nos viene también lo que se llama quantum computing o computación cuántica. No voy a entrar en los detalles de eso, pero realmente estamos al frente también de un salto absolutamente profundo en la capacidad de que la computación va a poder resolver problemas que eran irresolubles en el pasado, precisamente por nuevas arquitecturas y tecnologías que permiten el análisis de millones, billones de datos de una manera casi que instantánea. Y estas 3 se combinan con la cuarta, que estoy seguro que todos ustedes han escuchado, muchos de ellos se refieren a ella esencialmente como el nuevo petróleo, que obviamente cuando se refina puede sacar productos de muy alto valor. Pero esencialmente la cantidad de información producida hoy en el mundo y en los últimos 5 años es el equivalente a la cantidad de información que se produjo en toda la historia de la humanidad. A esa velocidad está creciendo de manera exponencial el tema de la data, generada por estos otros 3 aspectos del tema de ultraconectividad, efecto de red y computación ilimitada. Entonces, como les digo, la gente habla mucho de la cuarta revolución industrial, pero lo que está ocurriendo realmente es una convergencia de estos 4 vectores de manera dramática para proveer escenarios de desarrollo y de transformación como nunca antes vistos. Y ya moviéndonos de estos 4, quiero centrarme en 3, yo diría, escenarios, ya más herramientas de uso para la transformación, que pasan por lo siguiente. Primero, como ustedes bien lo saben, pues hoy los humanos nos comunicamos esencialmente, no solamente con la voz, pero también en la forma como gesticulamos. De muchas formas, la comunicación se hace aún más efectiva a través de la gesticulación. Yo puedo leer a una persona muy fácilmente o relativamente fácil a través de la gesticulación. Bueno, la computación a raíz de estos otros cuatro elementos que ya describí anteriormente permite la capacidad de que hoy los sistemas de computación tienen esa oportunidad, tienen esa capacidad de nuevo de poder manejar el lenguaje casi de manera tan cercana como el ser humano. Es capaz de interpretar inclusive no solamente la voz, pero también el comportamiento de una cara en el momento de identificar qué está pasando. Entonces, el tema del lenguaje natural es clave porque la capacidad de recrear modelos de negocios a través de la cual yo puedo interactuar
o puedo ofrecer productos que interactúen con un usuario de manera que el lenguaje sea automáticamente reconocido por una máquina. Es ya una realidad. El segundo, que estoy seguro también Rob se debió referir a él ayer, es el tema de que los seres humanos aprendemos esencialmente con la manipulación de los elementos. O sea, desbaratar un motor es mucho más fácil que leerlo en un libro y es mucho más efectivo desde el punto de vista de aprendizaje cuando tengo que reconstruir físicamente. Y aquí, de nuevo, a raíz de estas 4 vectores que describí al principio, se nos viene esta capacidad de la creación de la realidad aumentada y realidad mixta como un objetivo esencial de transformación para muchos de los nuevos modelos de negocios que se nos vienen. Yo creo que la industria de automóviles está claramente impactada por esto, en donde el diseño de un nuevo automóvil se hace realmente y se manipula a un costo excesivamente bajo, cuando antes se hacía básicamente con arcilla y se diseñaba, digamos, el nuevo modelo completo. Pero ahora, digamos, con la capacidad de tener esta realidad mixta que básicamente mezcla la realidad física con la realidad digital para crear experiencias altamente inmersivas, van a tocar todas las industrias, no importa cuál. Finalmente, el área de educación va a ser altamente potenciada a través de este tipo de herramientas. Y por último, muy seguramente que también lo han escuchado y han leído muchos de ustedes al respecto, es la combinación de estas 4 más estas 2 nos lleva a lo que se ha llamado la nueva electricidad. Y es la nueva electricidad porque verdaderamente va a tener ese tipo de impacto en términos del desarrollo de nuevos modelos sociales, culturales, económicos e inclusive geopolíticos, y es, por supuesto, la inteligencia artificial. Entonces, si alguien me preguntara, bueno, condense un poco este tema de la convergencia digital, ¿a qué se refiere? Yo creo que aquí yo trato de capturar esencialmente los elementos que creo que cualquier estrategia de desarrollo de cualquier institución. Y como institución me refiero a gobierno, empresa e inclusive la familia. Estos son todos elementos que nos van a afectar en el proceso de un poco reinventarnos en la capacidad de poder generar mucha más efectividad en realizar el potencial de instituciones e individuos. Pero bueno, aquí me he referido esencialmente a la gran convergencia digital. Si yo tuviera que escoger básicamente un concepto de todo lo que he hablado hasta este momento, diría que estamos entrando esencialmente a la era de la computación cognitiva. El hecho de que los computadores o el tema tecnológico tiene una cercanía mucho más profunda y mucho más que antes con respecto a la capacidad de emular cómo los humanos esencialmente procesamos y consumimos información para la generación, ojalá, de valor. Cuando hablo de valor puede ser cualquier cosa, desde arte hasta la producción de una nueva invención. Pero creo que es importante entender la conceptualización de la reposición de nuevos modelos, el hecho de que estamos al frente de lo que es la computación cognitiva por todo lo anterior, lenguaje natural, sistemas inmersivos, la inteligencia artificial que aprende en la medida en que interactúa sin que el humano intervenga esencialmente. Entonces este concepto de computación cognitiva es absolutamente importante. Pero como decía anteriormente, hablé esencialmente de convergencia digital. Esto nos lleva, y cuando hablo de computación cognitiva, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de convergencia y hablamos mucho más de lo que representa, estamos realmente tocando la esencia de lo que es un ser humano: sentir, aprender, inferir, pensar e interactuar. Luego, moviéndonos de lo digital a lo tecnológico, voy a hacer esa diferenciación. Estamos hablando de que la gran convergencia, la inmensa convergencia, es realmente más allá que la convergencia digital, es la convergencia tecnológica. Y la convergencia tecnológica se define de una manera bastante clara, y es la intersección entre 4 áreas del conocimiento humano que nunca antes realmente se intersectaron en su análisis e investigación como se hizo en muchos años atrás. Y es la intersección entre la biotecnología, la nanotecnología, las ciencias cognitivas y las tecnologías de la información, que es a lo que me refiero como convergencia digital. Cuando hablo de biotecnología, por supuesto estoy hablando de genes y células. Cuando estoy hablando de nanotecnología, nos referimos a átomos y moléculas.
Y cuando hablamos de ciencias cognitivas, estamos hablando de neuronas. Esto combinado con las tecnologías de información es el acontecimiento más importante de avance tecnológico en la historia de la humanidad. Estamos por primera vez al frente de la capacidad de dilucidar grandes enigmas, como por ejemplo entender el Alzheimer como un gran desafío del ser humano en la medida que envejece. Pero eso es solamente un ejemplo. Es esa intersección que no solamente pasa por lo digital, pero pasa por estas otras áreas que realmente, si ustedes lo ven, representa lo que es un ser humano: genes, células, átomos, moléculas y neuronas. Cuando esto lo combinamos esencialmente con la computación cognitiva misma, se produce realmente el salto o el tipo de salto al cual me acabo de referir. Entonces, este tema de convergencia tecnológica, y ya como lo dije anteriormente, es un elemento que yo puedo decidir que no quiero enterarme de él, pero yo estoy convencido, y no soy solamente yo, que cada industria va a ser de alguna forma cambiada radicalmente a raíz de esta gran convergencia que se nos viene y se nos acelera muy rápidamente. Mucha gente que dice, bueno, esto va a pasar 20 años adelante. La verdad es que hoy esto está ocurriendo y quienes tomen la delantera aquí van a estar en mejor posición para inclusive sobrevivir como tal. Ustedes saben, la industria de los seguros es una industria que no se ha transformado dramáticamente con respecto al uso de tecnologías digitales, por muchas razones, y estoy seguro que ya lo vieron en los últimos 2 días. Pero pienso que quizás la industria de los seguros tiene un componente muy particular que se acerca a esta gran convergencia. Todas las industrias tienen un aspecto emocional, pero yo creo que no hay nada más emocional que estar al frente de una situación donde tengo un desafío muy personal. Puede ser de salud, puede ser porque tuve un accidente, puede ser porque se me quemó la casa. Entonces yo diría que si hablamos esencialmente de computación cognitiva, del tema de sentimientos, del tema emocional, esta industria de los seguros es una industria que todos los días está al frente de momentos de la verdad. Y la capacidad de esta industria de reinventarse alrededor de estos temas va a marcar la diferencia entre aquellos que son líderes hoy y los que vienen en el mañana. Y hoy la tecnología existe para poderlo hacer. Y existe porque realmente, de nuevo, por primera vez en la historia de la humanidad, y ya lo he dicho varias veces, pero considero que es así, la generación de riqueza, y cuando hablo de riqueza no hablo solamente de dinero, ¿eh? Hablo de riqueza en su gran contenido de lo que puede representar, que es felicidad también. Pero cuando hablamos de esto, es la primera vez en la historia de la humanidad donde la riqueza se produce no solo del uso de materias primas que se convierten en productos y en valor y en servicios, sino donde la materia prima es el comportamiento y el sentimiento del ser humano. Este es el gran punto de quiebre de la sociedad, lo cual tiene cosas absolutamente positivas y unos desafíos profundos desde el punto de vista ético que no han sido gestionados y que van a tener que ser analizados de una manera muy precisa. Hoy de hecho, la producción de algoritmos pues tiene una gran pregunta acerca de qué tan éticos son los algoritmos que se están desarrollando cuando los algoritmos se alimentan esencialmente del comportamiento humano a través del uso de información y de data de manera muy granular, que inclusive ha cambiado hasta los resultados de las elecciones en los Estados Unidos en el 2016, cuando 70,000 personas en los Estados Unidos fueron microanalizadas y microsegmentadas por un grupo político para voltear y luego armados con una gran cantidad de información, mucha de ellas, de esa información no necesariamente, o la gran mayoría, yo diría, información errada o sesgada para voltear un poco, digamos, el comportamiento humano. Entonces, estamos al frente realmente, por primera vez, de la creación de riqueza, ya lo dije en su máxima expresión, usando el comportamiento y el sentimiento humano como el ingrediente crítico para crear esto. Y, como lo decía anteriormente, no industria se va a quedar exenta de pasar por ese desafío y por esa oportunidad. Esta mañana cuando ustedes se levantaron, estoy seguro que agarraron su teléfono, lo miraron en ese sentido, pues solo quiero decir que lo inescapable es una realidad y es el hecho de que este análisis del comportamiento
todos los días se hace más detallado, se hace más eficiente, se hace más sofisticado y nosotros somos parte de ese proceso. Y de esa manera, lo hablo de esa manera porque pienso que esto es irreversible en el sentido en que muchas sociedades, muchas culturas y las empresas mismas o las instituciones mismas van a tener que repensarse en ese contexto de saber de que todos tenemos no solamente la identidad de Orlando Ayala, pero al lado mío existe realmente un Orlando Ayala digital. El Orlando Ayala protegido esencialmente por derechos humanos, en fin, todas estas cosas, y el Orlando Ayala digital que que realmente no tiene una protección tan definida como está, digamos, aquel de carne y hueso. Lo pongo allí porque es parte de lo que voy a hablar a continuación en los últimos 10 minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta abstracción y esta situación irreversible desde el punto de vista de esta convergencia tecnológica que viene esencialmente cambiando y transformando absolutamente todo a una velocidad impensable? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones podemos tomar? De esa forma, aquí ya voy a hablar a decir, bueno, si a mí alguien me preguntara, como recientemente he tenido varios encuentros con juntas directivas, grupos directivos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Yo les digo, bueno, ya hablamos de todo el tema tecnológico, ya sabemos exactamente cuáles son las piezas que son quizás las más poderosas, los vectores de mayor impacto. Pero cualquier institución hoy tiene que entender que ese impacto al que me he referido pasa por 3 conceptos claves en el rediseño de la nueva sociedad y en el rediseño de nuevos modelos de negocios. Primero, estamos al frente de la capacidad de poder personalizar 7 por 24 por 360. Y más, mi diferenciación con otro va a pasar por la capacidad de poder tener conversaciones uno a uno y personalizadas, ayudadas por la tecnología atrás, pero muy personalizadas. El segundo es desintermediación. Y es que esta gran convergencia tecnológica está moviéndose a desintermediar a aquellos que no producen valor, especialmente en las cadenas de suministro y en las cadenas de valor en general. Entonces, una gran pregunta que yo me haría: ¿estoy desintermediando a alguien o me están desintermediando? Aquí hay industrias como la industria de transportes. Uber es un ejemplo de una gran desintermediación. Turismo, a través del hecho, yo por lo menos llevo años de no hablar con un agente de viajes. Todo lo hago sin la intervención de un ser humano. El sector financiero, y sé que Julio nos contará un poco de eso en los últimos 30 minutos. Todo está pasando por un proceso de desintermediación y la pregunta es, ¿estoy desintermediado o me van a desintermediar? Y la tercera pata muy importante es el tema de descentralización. Por primera vez estamos encontrando en un punto donde en la periferia se está moviendo el poder, no en el centro, pero hacia afuera. Y esto realmente es el hecho de que a través de las redes sociales es un gran ejemplo de descentralización. Twitter es un gran ejemplo de descentralización donde los medios tradicionales tenían todo el control, pero con 200 y pico de caracteres, básicamente se descentralizó el mensaje y ahora se empoderó a quien está consumiendo la información para ser también un productor de la información. Entonces, yo diría, bueno, si yo tengo un negocio hoy, no importa si es grande, mediano o pequeño, o inclusive si soy una nación, ¿qué representa esto? ¿Puedo personalizar mi comunicación con el ciudadano, sí o no? ¿De qué manera? Todo esto es un proceso que se entiende, pero yo veo poca formalidad, honestamente, en la gran mayoría de las instituciones a nivel global de pensar en estos 3 elementos ya más prácticos, más allá de las tecnologías que ya hablé, prácticos en el sentido de cómo pienso en mis nuevos modelos de negocios alrededor de esto. Entonces yo diría, un ejercicio absolutamente mandatorio y estratégico para cualquier institución, grande, pequeña, mediana, las grandes con mayor razón, es el hecho de cómo repiensan sus modelos de negocios a raíz de estos 3 elementos: personalización, desintermediación y descentralización. Ese ejercicio tiene que estar acompañado, y aquí puse de una manera muy rápida, no les voy a enseñar nada porque ustedes son expertos en el tema esencialmente de seguros, es que en este camino de lo no digital al extremo digital, es inevitable que esta industria en particular tenga que repensar
todos los canales de distribución, los modelos de negocios asociados, los procesos asociados, los productos y servicios, los segmentos y los clientes. Pero pasa por un ejercicio que para mí es muy importante. Yo esta pregunta la hago muy seguido en estas reuniones con personas que están a cargo de la parte estratégica de las instituciones y les pregunto, ¿puede usted hablarme realmente en detalle quiénes son sus audiencias y cuáles son los escenarios que esas audiencias realmente reflejan como importantes para que usted rehaga su negocio y sus modelos alrededor de esto? Y sorprendentemente encuentro que esa respuesta no tiene respuesta o es una respuesta demasiado a alto nivel. Sí, yo tengo clientes, tengo consumidores, tengo proveedores y un poco ahí se queda. De aquí para adelante, precisamente por la personalización, la desintermediación y la descentralización, el análisis de audiencias y sus segmentos en cada uno de los negocios, no importa de nuevo que sea grande, pequeño o mediano, es una actividad absolutamente estratégica que tiene que ser tomada desde la junta directiva hasta todo su grupo directivo para tratar de responder esa pregunta. ¿Quiénes son mis audiencias? ¿Cuáles son los escenarios? Y como decía, en la industria esta de seguros hay escenarios que son honestamente muy emocionales y de supervivencia en muchos casos. Pero yo creo que la producción y la socialización de un análisis de audiencias y escenarios para la producción de experiencias y servicios y productos que sean predictivos, intuitivos, regenerativos, inmersivos y de autoservicio es absolutamente esencial. Es tarea que tiene que hacer hoy cualquier institución que no se quiera básicamente ser irrelevante a raíz de que esta convergencia digital va a ser usada por otros precisamente para hacer este trabajo de una manera muy precisa. Los dueños de esto hoy realmente son 4 compañías en los Estados Unidos y 4 en China. Entiende este tema de audiencia y escenarios a través de la data como nunca alguien lo ha hecho, con un nivel de granularidad en donde se amarran los escenarios de cómo puedo influenciar a esa persona para que cambie de pensar o compre algo a través de esta capacidad. Así que, si ustedes me preguntan, tarea, importantísimo que se haga un ejercicio estratégico formal a nivel de las juntas directivas, de los directivos y que involucren a la organización como un todo en esta definición de cuáles son mis audiencias realmente, quiénes son ellos y qué importan para mis audiencias y cómo puedo traducir yo eso en valor esencialmente en esta cadena de a lo no digital a lo extremadamente digital. Bueno, voy a cerrar porque nos quedan aproximadamente unos 7 minutos. Volvamos a la pregunta original. Puse un gran signo de interrogación. Ustedes me preguntan qué es diferente, qué ha ocurrido. Ya venían muchas cosas diferentes antes del COVID y de la pandemia, pero realmente qué viene diferente y qué debe pensarse en el contexto de repensar una organización, de restablecer sus capacidades de diferenciación, de ir al siguiente nivel. Yo diría son 3 cosas. Quizás una de ellas digan, esa no me toca mucho a mí, pero quiero darles un contexto. Arranquemos por la primera, con la cual no tengo que decir mucho porque ya lo cubrí. Este tema tecnológico tiene que estar en la agenda de una institución como nunca antes. Yo soy parte de 3 juntas directivas, Ecopetrol, la tercera más grande de salud en los Estados Unidos, y el Smithsonian, el Museo de Historia Natural. Yo estoy en un proceso con ellos en el tema de definir audiencias y escenarios para de diferenciación. Pero tomamos un punto adicional, y es que se creó a nivel de la institución y a nivel de la junta directiva un comité de tecnología e innovación. Así como existe el comité de auditoría, el comité financiero, el comité de recursos humanos. Este es el momento en que ninguna institución se puede escapar de formalmente crear un comité de junta directiva que mire el tema de la tecnología de manera precisa y conectada al gobierno, conectada al proceso estratégico de la organización. Ahora, si entendemos que se nos viene encima este paradigma de data, de inteligencia artificial, de todo lo que hablé anteriormente, pues el segundo elemento en esa estrategia es obvio, es cómo diablos voy a evolucionar mi talento. O más que nunca, yo creo que hay que hacer un mapa, de acuerdo, si yo defino mis audiencias, sus escenarios y qué productos pretendo tomar o crear de diferenciación. La siguiente pregunta es, ¿tengo el talento para poderlo hacer?
Y el talento pasa por muchas cosas, desde experiencia en las 4 elementos que describí, data y movilidad, en fin, todo lo que hablé anteriormente. Tengo gente que puede entender o lo puede usar a través de asociaciones, pero la pregunta de ¿tengo el talento? Es una pregunta profunda. Es una pregunta que hay que trabajarla de manera precisa y amarrada esencialmente a la redefinición de valor con respecto al análisis de audiencias, escenarios y nuevos productos y servicios en este contexto de alta personalización, desintermediación y descentralización. Entonces, el tema de talento es muy importante. Un aspecto aquí, más que nunca, una compañía tiene que declarar sus principios éticos con respecto al uso de la tecnología. Y aquí hay muy poco expertise en el mundo. Si yo tengo un grupo que desarrolla una serie de algoritmos que van a servirle a dar un préstamo a una persona, estoy desarrollando esos algoritmos de tal forma que no tienen sesgo, que son éticos. De nuevo, este tema de talento es un tema que hay que pensarlo de una manera profunda. Y por último, y luego la reacción de muchos puede ser, esto no me va a tocar a mí, yo diría, los va a tocar. Porque estamos al frente de la redefinición más importante geopolítica que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En el siglo XII se empezó a crear, digamos, esta cultura occidental. Y el evento más importante que ha ocurrido desde ese momento en modelos es la aparición de China en el mapa geopolítico. China está invirtiendo en los últimos 15 años en muchas de estas tecnologías y va inclusive mucho más adelante que los Estados Unidos. China es el primer productor esencialmente de energía sostenible. Llevan por lo menos 10 años. Estados Unidos todavía, y nosotros en Colombia dependemos, y mucho en Latinoamérica, dependemos todavía de combustibles fósiles y estamos preguntándonos cómo vamos a hacer esa transición en donde el tema del cambio climático, que ahora está en la agenda esencialmente de cada institución, a través de esta sigla que se llama medio ambiente, temas sociales y la gobernabilidad de la institución, que ahora hay que ponerle una T. La gente se refiere a esto como ESG, Environmental, Social y Governance. Pero yo soy por una T, TESG. En Ecopetrol hemos hecho eso. Hemos puesto de manera definida en la agenda estratégica de la compañía la T de frente, que acompaña el tema de medio ambiente, el tema social, de impacto social y el tema de gobernabilidad corporativa en particular. Pero el tema de China es importantísimo porque sin duda alguna todos somos tocados por lo menos en las cadenas de valor y suministro por China. Y China está haciendo apuestas absolutamente fundamentales con respecto a usar tecnología y producir el talento. Hoy China está produciendo más ingenieros en computer science, en ciencias de la computación, para un factor de 10 de los Estados Unidos. Entonces, no tenemos, porque esto nos daría para todo un conversatorio alrededor de China misma. Pero es importante que en una planeación estratégica de cualquier institución vean ese ángulo de dislocación global irreversible, porque China va a ser, sin duda, la potencia económica más grande del mundo para el año 2030 probablemente. Y con eso viene todo el tema, como digo, de dependencia alimenticia, energética, tecnológica, y pasa por allí. Entonces, quiero cerrar, y esta es mi última lámina. ¿Qué representa esto para Colombia? ¿Qué representa esto para Latinoamérica, para los países emergentes, que por cierto están en la agenda de China de una manera profunda? Y esa es la pregunta. Y yo diría que todo esto va a ocurrir con Colombia o sin Colombia, con Latinoamérica o sin Latinoamérica, con el país que sea y sin el país que sea. La pregunta es ¿qué vamos a hacer? La pregunta es cómo pensamos en esto para cambiar la estructura de nuestras economías, de ser profundamente extractivas, a ser economías de producción de conocimiento. Yo tuve la ventaja de ser parte de la misión de Sabios. El informe se entregó el 5 de diciembre pasado. Creo que es un informe muy, muy completo con respecto a apostarle a lo que Colombia puede ser una gran potencia, que es en bioeconomía, a raíz de que tenemos uno de los países más biodiversos, y traducir eso en la generación esencialmente de productos, especialmente el área de alimentación. Colombia puede ser, y Latinoamérica pueden ser esencialmente la despensa de alimentación del mundo. Para eso hay que tecnificar el agro y luego producir, digamos, conocimiento y productos de valor agregado, productos activos como la cafeína y otros productos, que van a ser la respuesta inclusive a la transición energética a través del plástico que es renovable, combustible renovable en nuevos productos. Entonces, lo dejo ahí diciendo,
este no es un momento para ver el partido desde la tribuna. Cada institución, llámese nación, ciudad, compañía pública, privada, pequeña y grande, es un momento de sentarse a reflexionar acerca de estas tendencias y establecer un camino estratégico de cómo vamos a poder responder a esta gran oportunidad que al mismo tiempo pues es una gran amenaza para todos. Entonces, de nuevo, muchas gracias y creo que a continuación pasamos a tener una conversación con Julio. Perfecto. Buenos días, Orlando, ¿cómo están? Y mucho gusto saludarlos a todos que están con nosotros hoy y muchas gracias a los organizadores de FASECOLDA por la invitación. Ok. Entramos en una conversación. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Buenas, ¿me oyen? Sí, yo te escucho. Perfecto, pues muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Orlando, mucho gusto hablar contigo hoy y arranquemos. Bueno, muy bien, Julio. Bueno, tú ya, gracias por usar tu tiempo para escuchar un poco mis reflexiones y honestamente me gustaría pues colocar esto un poco en la mesa de un poco la industria que tú representas, una institución también de mucho visibilidad en Colombia, el Banco de Bogotá, y teniendo en cuenta pues quizás esos tres elementos que toqué al final, que creo que sería importante. Yo creo que en particular el tema financiero pasa por el tema de desintermediación siendo muy importante y quizás tú nos puedes como contar un poco alrededor de lo que está haciendo el Banco de Bogotá y cómo, o cualquier otra observación que quieras hacer un poco a las reflexiones que yo he compartido. Listo, no, claro que sí. Y pues lo primero que diría es que para el Banco de Bogotá este es un año muy especial porque de hecho es nuestro aniversario 150. El Banco de Bogotá fue fundado en 1870 y este año estábamos preparados para celebrar ese gran aniversario y pues obviamente lo que ha ocurrido en el mundo ha cambiado radicalmente toda la expectativa de lo que iba a ser un año de celebración a tener que ser un año de reacción y de cambio dramático. Pero ¿por qué voy a eso? Y es que pues lo que demuestra una organización que puede sobrevivir 150 años es que ha tenido que pasar por momentos buenos, por momentos malos, momentos, todo entre eso. Y claramente estoy de acuerdo contigo, Orlando, que estamos viviendo una época de transformación profunda llevada en muchos sentidos por la tecnología. Pero si uno se pone a pensar a lo largo del tiempo, siempre se han visto retos y se han visto diferentes momentos en donde como entidad o como industria se tiene que evolucionar o quedarse uno atrás. Y lo que creo que es diferente de este momento, porque no creo que es igual a los momentos que hemos vivido en el pasado, es la velocidad de cambio que está ocurriendo y esa velocidad de cambio obedece a lo que se conoce en el mundo científico como Moore's Law, y es que el incremento de cambio del poder de cómputo es exponencial, no es lineal. Y las exploraciones, eso se refiere particularmente pues al tamaño de los chips y al tamaño de uno lo que puede poner en un circuit board. Pero lo que haría alusión es que estamos viviendo un momento de una aceleración muy grande de los cambios que tú mencionas. Sí creo que hay los retos claves alrededor de, como dices, personalización, descentralización y desintermediación. Y creo que de hecho nos compartes lo que nosotros creemos que es la fórmula para tratar de combatir esos retos que se están viendo. Y el primero de esos es el talento. No hay sustituto para atraer, retener y fomentar el talento en la organización. Y ese talento trae con él o ella una cultura, un cambio cultural necesario para poder enfrentar estos retos. Ese cambio cultural en particular en una industria financiera, por ejemplo, es que tenemos que entender que a diferencia de cómo operábamos en el pasado, que era una industria altamente regulada, pocos participantes, con unas barreras de entrada importantes, no artificialmente, by the way, existían porque uno tiene una gran responsabilidad como entidad financiera o bancaria de proteger los depósitos de sus clientes. Al final del día,
pues esa es la responsabilidad más grande de nosotros como banqueros. Pero lo que se está dando cuenta es que la nueva tecnología está habilitando nuevas maneras de poder tener mismas seguridades y poder tener un servicio más amigable, más rápido, mejor. Y eso es un cambio cultural grande. No es que nosotros le estamos haciendo un favor a los clientes por trabajar con nosotros, sino al revés. Más bien los clientes nos están haciendo un favor a nosotros por prestarnos la confianza y darnos los depósitos. Dado eso, la cultura y ese cambio de mentalidad, lo que muchas veces se refiere a una mentalidad ágil, que se refiere a una técnica de desarrollo particular, pero en este caso lo quiero decir es que los cambios están ocurriendo a una velocidad tan rápida que eso requiere un nivel de talento y un nivel de entendimiento de estas nuevas tecnologías muy profundas. Entonces, el primer punto para combatir esas tendencias que dices alrededor, por ejemplo, de la desintermediación es tener una base de talento muy fuerte y muy profunda. Ahí tenemos un reto no solamente como empresa, pero como país. Y esto es parte de lo que se habló en la misión de Sabios, que como dices, pues, participaste y se ven los resultados. Y como país tenemos un reto grande de seguir entrenando este talento y de ayudar a que nuestra población colombiana, que tiene un alto grado de capacidad y de talento innato, que la habilitemos con las herramientas que son claves para poder participar en esta nueva economía. Estoy hablando de código y desarrollo, estoy hablando del inglés y la importancia de esos dos van en conjunto, porque el código se escribe en inglés, entonces tener que tener un nivel de proficiencia en inglés es importante. Y hablar data, entender cuáles son esas nuevas tecnologías, por ejemplo, que habilitan data, y por eso creo que iniciativas como las que tiene el presidente Duque y el gobierno, que se anunciaron recientemente a través del MINTIC, del entrenamiento de 100,000 desarrolladores, es fundamental para que podamos seguir avanzando y eso se vuelve un círculo virtuoso. Así que pues creo que arrancaría por ahí. Sí, déjame hacerte una reflexión, porque yo creo que pues yo he venido leyendo un poco en el tema de seguros y pues todos sabemos que el gran desafío de estas industrias es el tema del legado. Existe mucho legado, mucho papel. Cambiar y mover estas cosas puede ser extremadamente peligroso y entonces entra el miedo de poderlo hacer. Pero bueno, hablemos un poco de tu industria y de alguna forma pues hacer un paralelo a la industria de seguros. Pero el caso de Nubank, una institución completamente joven que no tiene ni una sola sucursal y simplemente se basó en una premisa y es eliminar o desintermediar el papel, hacer los procesos realmente eficientes. Eso requiere realmente sentarse a hacer una arquitectura diseñada para eliminar cero papel. Yo decía, existen momentos de la verdad en los cuales yo considero que el tema de seguros realmente es una industria que vive de momentos de la verdad, en donde te ves bien o te ves mal, dependiendo de lo que ocurre y en esto. Entonces, quería preguntarte en el contexto de un Nubank, ¿cómo ve la industria financiera y el banco? Y si de pronto podemos hacer un paralelo al tema de seguros, que quizás es extenderlo, porque yo por lo menos no soy un experto en él, pero sé que tiene los mismos problemas. Cuéntame cómo ve, por ejemplo, el Banco de Bogotá el tema de Nubank. Que los que no hayan leído su historia la deben leer, porque puede ser un caso preciso que puede ocurrir en el tema de seguros, no por miedo, sino también como oportunidad. Adelante, Julio. De acuerdo. Pues yo creo que, a ver, en primer lugar, yo creo que David Vélez, el emprendedor colombiano, de hecho, que arrancó Nubank, que es un gran emprendedor, y han creado una empresa... Nacido en Brasil, pero colombiano. Así es. Una empresa muy fuerte e impresionante en Brasil y como dices, anunciaron esta semana que vienen a Colombia. Y mi primera reacción realmente es bienvenido. Yo creo que la competencia hace que a todos se nos suba el nivel y que a medida que todos subamos nivel, el que gana es el colombiano y el consumidor, y eso es positivo. Entonces, en primer lugar, yo sí soy un creyente fiel en la importancia de esa competencia, la importancia de cada uno estarnos retando a subir nivel. Hay un punto interesante que mencionaste y tienes toda la razón, que el legado, el legacy, yo lo diría que es un double-edged sword. Mencionas creo que la parte negativa y es totalmente cierto que
cuando uno diseña una arquitectura tecnológica de cero, es mucho más fácil incorporar nuevos elementos de tecnología que existen versus tratar uno de transformar algo que ya existe, ¿sí? Pero por otro lado, ese legado o ese legacy, hay unos puntos ahí bien importantes, particularmente industrias como la bancaria, en donde la confianza al final del día es el punto más crítico que hace que la industria funcione. Y la confianza de saber que hay una marca que lleva 150 años en el país, de hecho fundó el sector bancario privado en Colombia, que no ve a Colombia como un país adicional, sino su país principal, y que ha estado acompañando a las empresas y a las personas desde hace 150 años. Eso también es una ventaja y no debería ser menospreciado. Y también diría que adicionalmente, mencionaste un tema de las sucursales, y uno de los puntos interesantes es que muchas de las empresas de tecnología se venden diciendo que es muy positivo que no tienen sucursales, que todo es digital, bajo la filosofía que al no tener sucursales tienen costos menores, esos costos menores se los pasan a sus clientes y entonces tienen un mejor producto. Yo creo que lo que ha demostrado el mundo es que esa filosofía de solo atender a los clientes por un canal, sea el digital, sea las sucursales, sea el call center, sea los cajeros electrónicos, no ha parecido ser lo que uno está viendo, que es el desarrollo de esa tendencia con las mejores empresas de tecnología en el mundo. Coger Amazon como el mejor ejemplo, quizás que es de las empresas que uno más ve, o Apple o Microsoft incluso, la importancia de una presencia física es real. Y uno, creo yo, no debería estar pensando en solamente un canal o otro canal, sino una estrategia omnicanal. Y esa estrategia omnicanal debería estar llevado no por yo creo que solo este canal lo va a tener porque es el más barato y porque a la gente le gusta este canal, sino que yo tengo que tener una oferta que me permita atender la necesidad del cliente en cada canal dependiendo de lo que necesita. Y uno lo que tradicionalmente ve, solo para cerrar en la industria bancaria, es que a los clientes les gusta interactuar con todos los canales. Muy pocas veces se ve un journey de un cliente en solo un canal, sino que se meten en internet a hacer una averiguación, después se pasan a la sucursal cercana para hacer preguntas, después quizás llaman al call center porque tienen una pregunta. Lo que tenemos que hacer es que la experiencia en cada de esos canales sea mucho mejor. Y ahí sí reconozco que hay un reto, y eso es parte de lo que hemos hecho nosotros, de decir, es incoherente una transformación digital enfocada solamente en el canal digital. Más bien lo que se requiere es una transformación digital para subirle el nivel a todos los canales y poder ofrecer una experiencia igual de buena en cualquier canal, y ahí tenemos un reto, pero venimos trabajándolo, y también utilizar esa transformación para poder bajar los costos de la operación y poderles ofrecer mejores precios a nuestros clientes. Sí, muy buenas observaciones, Julio. Yo te cuento mi experiencia. Yo hace probablemente 15 años no voy a una sucursal, honestamente, para ninguna cosa seria. Y yo diría que quizás el concepto aquí que de nuevo aplica a los seguros, porque bueno, todos los tenemos, es el tema de la conveniencia. Hacerlo simple. Lo del canal está ahí, pero yo diría que el concepto de conveniencia, de hacerlo de una manera extremadamente simple, y en esto yo creo que el tema de los seguros es un desafío total y absoluto. A mí me llega a veces un poco el statement, pues y veo que me han hecho un cargo por algo, sube pero no hay explicación realmente de por qué subió. O sea, yo creo que todo este concepto realmente de usar la tecnología para entender que el tema de conveniencia y personalización puede realmente crear un salto profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido... Compartido totalmente. Ahí lo que diría también es obviamente, Orlando, siendo una persona de Microsoft desde muchos años, eres una persona afín a la tecnología, pero también tenemos que pensar en qué es lo que cree la población de los 50 millones de colombianos, que es la población a que atendemos al ser un banco universal, al ser un banco que atiende a todos los segmentos en todas las regiones, que lo que a ti o a mí me puedan parecer más convenientes no es necesariamente el caso para todos. Y ahí tocas un punto fundamental y es la personalización. Y es que yo sí creo que uno puede tener una buena experiencia conveniente a través de diferentes canales.
pero claramente el canal digital solamente va a seguir teniendo mayor y mayor preponderancia e importancia, y ahí estamos muy enfocados en invertir. Sí, fíjate, ese es el desafío, y yo creo que más que ser un experto en tecnología, el desafío es al revés. El desafío, ¿cómo lo haces tan fácil que aún el que menos expuesto esté usando tecnología lo puede usar? El tema del QR, del QR, del código es un gran ejemplo de eso, que a través del teléfono una persona que no entiende nada de tecnología puede activar algo muy rápidamente con mucha eficiencia. Y el QR es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque es un buen ejemplo porque combina los dos puntos de lanza. En primer lugar, como dices, alta facilidad para un usuario entender cómo usar el QR, pero por otro lado, pegar una calcomanía en un comercio para poder aceptar pagos vale casi cero. Y al valer casi cero, entonces me ayuda a reducirle los costos que uno tiene que cobrar, y al reducir los costos que uno tiene que cobrar, permite más bancarización y profundización y empoderamiento de la población, que claramente debería ser uno de los objetivos en este caso. Sí, dándole un poquito de resumen a la cuestión. Velocidad, intensidad y costo. Esa es la gran trifecta que crea pues una situación de tremenda oportunidad. Y esa mentalidad de client-centric, de poner el cliente en el centro, y ese cambio de chip en que lo que hay todos los días es más opciones. Uno está compitiendo por la atención del cliente, y ahí es en donde uno sí tiene que ser muy fuerte en la estrategia versus la desintermediación. Uno no se puede volver, en mi opinión, un white label detrás, sino que uno tiene que ser la empresa que tiene la relación con el cliente, y la única manera hoy en día de mantener una relación con el cliente es ser la entidad, sea industria de seguros, sea industria bancaria, sea cualquier industria, que ofrece un producto que le agrega valor al cliente a costos razonables y con una conveniencia fácil. Sí, es un poco el tema de audiencias y escenarios. A mí recientemente me pasaron dos cosas. Una, estaba viajando, no viajo desde febrero por razones obvias, pero no pude conseguir un boleto en business class. Y de pronto viene la azafata y me dice: señora Ayala, yo sé que usted usualmente no come carne y tenemos esto, y no quiero que quedemos sin el plato que a usted le puede gustar. Eso no me lo esperaba, ¿no? Que alguien venga desde allá y me diga, pues alguien conocía que yo tenía cierto presupuesto para aprobar en términos de viajes y que estaba sentado en la silla tal, y entonces trató de causar una... Pero en fin, ese tema de audiencias, segmentaciones y productos y servicios es el ejercicio, en mi opinión, más importante alrededor de lo que tú dices, y es audiencia en el centro. Yo no diría cliente, audiencia en el centro, pero la experiencia del proveedor es tan igual como la del cliente mismo. Entonces, en fin. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta o algún... Compartido ahí a través del punto de segmento, como dices, y de audiencia. Y yo creo que ahí vuelvo a algo que dije anteriormente, y es, ese concepto no es nuevo. Y pues si uno se pone a pensar en diferentes industrias, y el ejemplo que a mí me gusta usar porque es muy obvio es, piensen en la industria de la ropa. En la industria de la ropa, no es one size fits all. No es que uno crea una camiseta y todo el mundo se la pone, porque pues digamos es la única camiseta que uno hace. Se ha ido desarrollando esa industria para poder ponerle diferentes tamaños. Esa es la más fácil porque entendíamos con las manos cómo coser una camiseta de diferentes tamaños. En las industrias de servicio, seguros, bancario, tecnología, aerolíneas, no es que no sabíamos la importancia de hacer lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, en tu viaje, sino que más bien lo que pasaba es que no teníamos la capacidad de hacerlo al nivel necesario. Entonces, pues todas las industrias venimos y hemos tenido segmentaciones desde siempre, el segmento premium, el afluente, el masivo, etcétera. Pero esos segmentos ya a ese nivel de generalidad ya no es suficiente, porque una persona premium no se parece a la persona al lado premium. O una persona en el segmento masivo puede ser radicalmente diferente a otra persona que es calificada con masivo por demográfico socioeconómico, por sociodemográfico, o sea, por 1000 diferentes ejes que uno puede cortar. Creo yo que ahí hay una oportunidad enorme para todos y comparto que sí, es cierto. La verdad es que muy pocos hoy, digamos, tienen una estructura definida de estrategia dentro. Mira, otra experiencia muy rápida, porque ya estábamos quedándonos cortos de tiempo, pero cumplí con mi esposa 38 años de casados.
Y entonces siempre la pregunta es, hijo, el diablo, ¿qué le voy a regalar? Y la vaina, ¿no? Y entonces me fui ahí para las tiendas y entonces entré a un almacén que hace candles, no sé, velas, pero de las que tienen olor y tal, la vaina. Y digo, pero una vela vale $25, pero bueno, es un detallito bonito. Me acerco a pagar y veo que tú puedes personalizar la vela. Pero no, agarré una foto y agarré la foto cuando teníamos 16 años. Me la imprimieron, me la pusieron y yo pago el doble por esa vaina porque, bueno, era un ejemplo de cómo alguien en la caja, cuando iba a pagar, tenía un elemento que causó, digamos, esa capacidad de poder hacer la diferencia, de crear una experiencia diferente. Una pregunta más, y no sé si tú tengas alguna, pero de pronto podemos intercambiar. Es el tema de gobernabilidad corporativa. Y en el contexto de tecnología, porque en esa transformación de audiencias, ya decía yo, estamos pasando al mundo donde el comportamiento humano y la data son el insumo más importante para la creación de diferenciación y riqueza. ¿Cómo ves esto, digamos, desde el punto de vista, incluso de tu experiencia en el banco, con respecto al desarrollo, por ejemplo, de algoritmos éticos? Yo estoy seguro que el banco desarrolla. ¿Existe, digamos, una declaración por parte del banco escrita y establecida que dice, esta es la forma como hacemos algoritmos para evitar, digamos, cosas como sesgo o discriminación o en fin? ¿Cómo ves eso? La mayoría de las instituciones hoy no tienen eso, por cierto, ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Sí, no, efectivamente hay una pregunta de ética alrededor del manejo de la data y yo creo que eso comienza desde un punto primario y es que la data es de cada individuo, no es de la entidad con la cual se afilian para hacer los servicios financieros o seguros o lo que sea, es que la data es personal de cada individuo y que la empresa tiene que asegurarse primero la confidencialidad y el aseguramiento de esos datos. Eso es toda otra conversación muy profunda que podemos tener. Pero en segundo lugar, que la utilización de esa data no sea en contra de una persona. Y uno ha visto escándalos a nivel global en Estados Unidos de las mejores empresas, de los mejores bancos, de hecho no intencional. La verdad, eso ya creo que la mayoría de las personas ya hoy en día no están escribiendo algoritmos para buscando discriminar a propósito, sino lo que termina pasando, y hay un ejemplo muy grande en un co-brand que se hizo recientemente entre un banco americano y una empresa de tecnología, en donde el algoritmo muy avanzado con todos los variables que incorporaron para poder hacer una originación de una tarjeta de crédito súper rápido, no se dieron cuenta que estaba discriminando por líneas sociodemográficas, en este caso en particular hombre-mujer. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado con eso. Y sí recomiendo, como bien dices, en el banco le hemos gastado bastante tiempo para asegurarnos en todo lo posible que eso no ocurra. Creo que eso es fundamental para todas las empresas que están mirando y buscando la incorporación de estas nuevas tecnologías y algoritmos en sus procesos. Sí, hay un libro que yo realmente recomiendo que se lean, porque yo creo que esto le falta mucha regulación. Aquí podríamos hablar de regulación alrededor de la industria de financiera y de seguros, pero ese no es el tema ni tenemos tiempo. Pero hay un libro que yo honestamente les recomiendo que se lean que se llama Weapons of Math Destruction. Armas de destrucción, armas matemáticas de destrucción. Y es importante leerlo porque es escrito por una persona que creó la crisis de 2008 en Wall Street. La generación más educada, ella se declara culpable de haber creado algoritmos que le dieron la oportunidad a gente que no tenía cómo comprar una casa. Luego la vendieron en los bonos de retiro de las personas que se retiraban y crearon esencialmente una debacle. Y el libro es muy bueno porque el libro declara esencialmente el peligro, porque ocurre en educación, ocurre esencialmente en la gran mayoría de las industrias. Así que, de nuevo, estamos al frente de una serie de desafíos importantes. No sé si tú tengas alguna pregunta y no sé si tengamos que cerrar. No sé si Carlos, tú estás ahí, es hora de cerrar. Tengo una pregunta principal que me imagino es una pregunta que tendrán varios de la audiencia y es más de la coyuntura en que estamos y pues obviamente hay mucha incertidumbre, nadie tiene una bolita de cristal de cómo vamos a salir de esto, pero claramente el impacto que se está viendo de esta coyuntura está afectando a todo el mundo, no hay duda.
pero está afectando a unos desproporcionalmente peor que a otros. Está generando mayor desigualdad, está generando unos retos básicos, está destruyendo mucha la generación de valor de la clase media que se tuvo en Colombia, pero estoy hablando del mundo. Y quería tu opinión, Orlando, que nos compartas cómo estás viendo esto desde el punto de vista de Estados Unidos y cómo estás viendo el rol de tecnología en salir de o por lo menos empezar a recuperarnos de la situación que estamos viviendo. Pues mira, yo honestamente, sí, yo honestamente creo que hay que repensar los servicios básicos universales. Yo creo que estas brechas que se han abierto, inclusive por la tecnología, a raíz de quién tiene y quién no tiene. Te doy un ejemplo teniendo 2 minutos solamente. Esta pandemia demostró que quizás el elemento de mayor discriminación es no acceso a una conectividad decente para que un niño o una niña pueda estudiar. Entonces, sé que no tenemos tiempo para hablar de esto, tendríamos quizás 1 hora completa, pero la definición de lo que llamamos servicios básicos universales, salud, educación, alimentación. Y no estoy hablando de derecha, izquierda, ni de comunismo, no comunismo, o de capitalismo. Estoy hablando que hay que repensar esencialmente. Y entonces quizás, y esto es lo que tengo que reconocer porque hay evidencia, el liderazgo femenino va a tener que pasar a jugar un papel mucho más importante, porque inclusive en el manejo de la pandemia, en los países en que mejor se manejó, fue manejado por líderes que fueron mujeres. Pero el repensamiento de los servicios básicos universales hay que repensarlo y hay que utilizar esta crisis para eso o se nos rompe el sistema. Y dejamos allí. Pues fue un gran gusto, Julio, hablar contigo y bueno, espero que la audiencia haya rescatado algunas ideas de lo que hemos compartido y de nuevo muchas gracias a todos por escucharnos. Lo mismo, Orlando, muchas gracias y gracias a todos por el tiempo. Agradecemos mucho a Orlando Ayala y a Julio Rojas Sarmiento por sus intervenciones en este espacio académico, por esa conversación tan interesante que han tenido en la mañana de hoy, que nos ha enriquecido mucho desde sus puntos de vista. Muchas gracias y que tengan resto de día muy amable.